Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril de 1982, los argentinos se despertaron con la noticia de que las Islas Malvinas habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército, como muestra de soberanía. Las mismas habían sido usurpadas por Gran Bretaña en 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. El gobierno inglés, al mando de Margaret Thatcher, reaccionó enviando hacia las islas un ejército superior en número y equipamiento, y a partir de ese momento comenzó una cruenta batalla en mar y tierra. El 1 de mayo comenzó formalmente la guerra cuando aviones británicos bombardearon la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. 2 meses y medio después, el 14 de junio, la guerra finalizó con la rendición de las tropas argentinas. La Guerra de Malvinas le costó la vida a 649 argentinos. A 35 años de la Guerra de Malvinas, ¿qué cosas no podemos dejar de cuestionar? Primero, la decisión política de haber cambiado lo que era desembarcar para negociar a desembarcar para guerrear, que tuvo que ver con el síndrome de la plaza del día 10 de abril, el discurso de Galtieri en el cual él insta al pueblo a que podemos ir a una guerra y ganarla. Creo que se debe hablar mucho sobre eso. En segundo lugar, no olvidar a los veteranos. Los veteranos son los grandes protagonistas, no nosotros, los profesores. Los veteranos son los que deben contar la historia, los veteranos son los que deben hablar y a quienes la sociedad argentina les debe un reconocimiento. En tercer lugar, que los argentinos nos preguntemos seriamente si nos interesa la cuestión Malvinas, porque uno ve que el actual gobierno argentino siente Malvinas como una piedra en el zapato, a diferencia de radicales y peronistas. Pero radicales son parte de la alianza de gobierno. Entonces, uno siente que los ministerios que maneja la Unión Cívica Radical tienen una visión sobre Malvinas que no tiene la actual fórmula presidencial. Y me parece, salvo Federico Pinedo, debo ser honesto, y me parece que es uno de los temas que también debemos plantearnos. ¿Malvinas nos interesa como estrategia nacional o no? Yo creería que para gran parte de los argentinos sí, porque además tenemos una deuda con al menos 649 muertos y 400 suicidados. ¿De qué no hablamos cuando hablamos de Malvinas? Hay cosas de las cuales se habla poco. Por un lado, el análisis que se hace sobre la responsabilidad de la sociedad civil, del apoyo enorme, prácticamente incondicional que reciben las Fuerzas Armadas en la declaración de la guerra, o sea, una plaza llena victoriando al dictador acusado de violar los derechos humanos al grado más extremo, como se llevó a cabo en los años de la última dictadura cívico-militar argentina, o sea, una sociedad civil que había tomado conciencia de unas fuerzas armadas que había funcionado como Estado terrorista, que había funcionado secuestrando, torturando, desapareciendo personas, robando niños, una sociedad que en el 82 ya estaba concienciada, con una plaza llena a finales de marzo reclamando la vuelta a la democracia, y unos días después una plaza llena victoriando a Galtieri por la decisión de haber tomado las islas. Entonces, la sociedad civil todavía, con el discurso del lamento y de la victimización del soldado, se incorpora también a ese colectivo de victimización sin hacer una revisión importante sobre el rol de la sociedad civil, de los sindicatos, de los partidos políticos, o sea, solamente muy de los intelectuales, de los grupos que estaban en el exilio, los grupos de militantes que estaban en el exilio, perseguidos por el mismo gobierno político, apoyando desde el exilio la decisión de la toma de Malvinas. Entonces, este escenario con este grado importante de complejidad y digamos, de contradicciones, creo que todavía sigue articulando sentidos en relación con Malvinas, y eso es lo que nos interpela a seguir pensándola, a seguir trabajándola.
¿Por qué es importante seguir cuestionando, investigando y repensando todo lo que pasó en relación a la Guerra de Malvinas? En la sociedad argentina no es lo mismo antes que después de Malvinas, como no es lo mismo antes y después de la última dictadura cívico-militar. Ahí hay un hecho, un acontecimiento que marca al individuo, marca al colectivo, marca a la sociedad. Y ese hecho traumático, de alguna manera, hay que procesarlo, hay que vivirlo, hay que hacer los duelos. Los duelos de la memoria para pasar de la memoria individual traumática del sujeto que participa en el acontecimiento, que participa en la guerra, sea como soldado, sea como los habitantes, por ejemplo, de la Patagonia, que tuvieron una vivencia muy diferente a la que pudimos tener los habitantes más mediterráneos, o como familiar de un veterano, como familiar de un caído en la guerra, o sea, la vivencia personal, individual del acontecimiento, la vivencia que pueden hacer y el procesamiento que pueden hacer los colectivos, como pueden ser los grupos de familiares, de combatientes, familiares de caídos, los mismos grupos de caídos, de combatientes veteranos en la guerra, a también instalar la necesidad de la memoria ejemplar y social, es decir, una memoria de la cual los argentinos podamos tomar ejemplo para que no nos vuelva a pasar. Entonces, poder hacer de ese ejercicio de revisión y memoria un espacio de reflexión para estar atento en el presente y en el futuro a que esto no vuelva a suceder. En la Universidad Nacional de Río Cuarto, la cuestión Malvinas no solo se encuentra presente al momento de conmemorar un nuevo aniversario, sino que es una temática que se trabaja durante todo el año. Nosotros tenemos desde nuestras cátedras las puertas abiertas para veteranos, para concientizar, pero fundamentalmente para hacer ver que desde la universidad la historia y la memoria son fundamentales. No nos olvidemos de que Malvinas hoy es un portaaviones fijo que controla un paso bioceánico, que controla el acceso al agua potable, que es una hipótesis de conflicto en un futuro no muy lejano, a suelos fértiles, pero además a la Antártida. Cuidado con la pesca y cuidado con el petróleo. Malvinas es hoy un coto de caza de Gran Bretaña por riquezas naturales. A Gran Bretaña no le importan los malvinenses, y si nosotros los argentinos no entendemos que lo que está en juego es el acceso directo, único país en el mundo que lo tiene gracias al fallo de la Comisión de Plataforma Continental de la ONU del año pasado, de febrero del año pasado, que le da a la Argentina el reconocimiento de ser el único país que a través de las Antillas Australes puede alegar continuidad territorial hasta la península antártica. Si no entendemos esas cuestiones, vamos a equivocar el punto de vista estratégico de los intereses nacionales. Uno de los tantos proyectos de investigación dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto es Malvinas y Universidad, el cual lleva este tema a las escuelas secundarias para tratarlo desde distintas áreas. Nosotros trabajamos en dos áreas vinculadas. Por un lado, trabajamos en las escuelas secundarias. Muchos de los profesores que forman parte de nuestro equipo dan clases de lengua y literatura en las escuelas secundarias. Entonces hemos hecho indagaciones para ver qué conocimientos y qué saberes, qué sentidos y sentimientos estarían instalados en las escuelas en la representación de los estudiantes. Y a partir de ahí se ha trabajado curricularmente en las escuelas, fundamentalmente en las horas de lengua, con algún apoyo, alguna ayuda de algunos profesores de geografía, de historia y de formación ciudadana. Pero en las horas de lengua, trabajando con literatura, porque además prácticamente todos somos profes de letras. Y por otro lado, nosotros como profesores e investigadores en el campo de las letras, nosotros trabajamos las representaciones que la literatura propone en relación con Malvinas.
Y ese trabajo que nosotros hacemos desde nuestras investigaciones, o sea, con determinados recortes, corpus y objetos que construimos desde la literatura, a su vez vuelven a las escuelas y forman parte de los programas que los docentes van a dar en la escuela media. ¡Viva la patria, carajo!